Arrancamos entonces con esta unidad 2, que es la unidad de célula. Vamos a empezar primero hablando un poquito de la historia, porque, como yo digo siempre, chicos, para que nosotros sepamos todo lo que sabemos hoy en día, alguien lo tuvo que investigar antes. Entonces, de hecho, respecto a las células, hubo varios investigadores, citólogos, que empezaron a hacer investigaciones sobre las células. El primero que menciona el término célula fue Robert Hooke, pero en realidad él estaba viendo un pedazo de corcho con una lupa, porque ni siquiera en esa época existía microscopio, 1665. Él lo que estaba viendo eran las celdillas del corcho, como los agujeritos del corcho, y él le llama a esos compartimentos células. ¿Sí? Ahora, recién en el año 1838, fíjense la cantidad de años después, Schleiden dice que todos los vegetales están formados por células. Hace sus investigaciones y determina que todos los vegetales estaban formados por células. En el año 1839, Schwann desplaza ese concepto a los animales. Dice que los animales también están formados por células. Y recién en el año 1858, Virchow hace una investigación y determina que toda célula viene de otra. Es decir, que toda célula viene de una preexistente. Con todas estas ideas se forma lo que se llama la teoría celular. La teoría celular tiene postulados. El primer postulado que tiene es que todos los seres vivos están formados por células. Ojo acá, porque acá dice células. Pero si un ser vivo está formado por una sola célula, también es un ser vivo. Es decir, que la oración sería: todos los seres vivos formados por una o más células se consideran seres vivos. Por ejemplo, una levadura es un ser vivo y es unicelular. Una bacteria es un ser vivo y es unicelular. Entonces, claramente, podríamos decir que pueden estar formados por una o más células. Otro de los postulados de esta teoría lo relacionamos con algo que vimos en la unidad pasada, que es el concepto de metabolismo, donde teníamos las reacciones anabólicas y catabólicas. Y dijimos que estas reacciones químicas, y les agrego acá, van a ocurrir dentro de la célula. Es decir, nosotros mencionamos fotosíntesis, mencionamos respiración celular, mencionamos síntesis de proteínas, todos esos procesos van a ocurrir dentro de la célula. Otro postulado nos dice que siempre una célula se origina de otra. Es un poco lo que estuvimos hablando recién. Lo que tienen acá, graficado, es el proceso de mitosis. En la mitosis, a partir de una célula, se terminan obteniendo dos células hijas idénticas a la original. Ya lo van a ver más adelante en la unidad correspondiente, cómo es el proceso de mitosis. Pero lo que a mí me interesa que veamos acá es que no es que las células se generan de la nada, en forma espontánea, sino que siempre las células vienen de otra preexistente. Entonces, esta célula, por ejemplo, original, antes de hacer el proceso de mitosis, duplica su ADN. ¿Por qué? Porque entonces, cuando se divide en dos, le puede dar ADN a las dos hijas. No se preocupen tanto por el proceso porque lo vamos a ver más adelante. Lo que a mí me interesa que entiendan es que estas dos hijas que surgieron de algún lado, surgieron de una célula madre, de una célula antecesora. Y otro de los postulados que tiene esta teoría es que las células contienen información genética. ¿A qué nos referimos con información genética? Al ADN. Y esa información genética, ese ADN, es el que le pasan a las células hijas, que es un poco lo que estábamos hablando recién acá. ¿Sí? En el proceso de mitosis, la célula madre le pasa ADN a sus dos células hijas. Entonces, les repito, en este proceso hay una transferencia de ADN.
hay una transferencia de información hereditaria. Y eso es así. En toda célula que se divide, siempre la célula le pasa ADN a su descendencia, le pasa ADN a sus células hijas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, ¿habrán sentido alguna vez nombrar, y si no, se lo explico yo, que existen dos tipos de células distintas? Lo que llamamos célula procariota y lo que llamamos célula eucariota. Ahí tienen la imagen de una y una. Desde ya, chicos, lo primero que podemos decir es que la célula eucariota es una célula mucho más compleja. La célula eucariota es una célula que tiene organelas que van a cumplir funciones distintas. Entonces, si pudiéramos hacer una comparación entre una célula procariota y una célula eucariota, lo primero que veríamos a simple vista es que en una célula eucariota yo tengo un núcleo que se ve, un núcleo definido, es decir, una estructura redondeada, porque está rodeado por una membrana o envoltura nuclear, que hace que mi núcleo se vea, que tenga una forma definida. En cambio, en una célula procariota no hay núcleo. Hay una región donde se encuentra el ADN que se llama nucleoide. Pero no tiene forma de núcleo, no tiene forma definida. Y esa es la principal diferencia en una célula eucariota con una procariota. Ahora, ¿qué otras cosas de diferencias encontramos? La célula eucariota tiene más tamaño, es más grande, y como les dije, es más compleja, chicos. En mi célula eucariota yo tengo organelas que están cumpliendo funciones distintas. Hay una mitocondria haciéndome respiración, hay un ribosoma sintetizándome proteínas, hay un retículo liso sintetizándome lípidos. Entonces, cada estructura en la célula eucariota cumple una función en particular. Eso hace que mi célula pueda hacer muchas funciones a la vez, porque justamente hay distintas estructuras encargándose de distintos procesos. La procariota es más pequeña y no tiene esas organelas, no tiene organelas membranosas. Fíjense que la última característica de este cuadro es que la eucariota tiene organelas membranosas y la procariota no. No voy a encontrar una mitocondria, un cloroplasto, no sé, un lisosoma, un peroxisoma en una célula procariota. En una célula eucariota sí. Otra de las diferencias que encuentro es el material genético, el ADN. ¿Por qué? Porque en la célula eucariota el ADN es como una cadena retorcida, es una molécula lineal y se encuentra unido a proteínas histónicas y proteínas no histónicas. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y para qué sirve? Las proteínas a las que se une el ADN les sirven para compactarse, porque el ADN es una molécula grande y yo la tengo que meter en un núcleo, que es una estructura pequeña. Entonces compacta el ADN. Y esas proteínas histónicas y no histónicas son las que me permiten ese compactamiento. La procariota es lineal, no es una escalera retorcida como la nuestra, y se encuentra débilmente asociado a proteínas. No sé si alguna vez han visto en la escuela, o antes, que en realidad el ADN, ya lo vamos a ver enseguida, yo lo puedo encontrar en distintos estados. Es decir, yo el ADN lo puedo encontrar como cromatina o lo puedo encontrar como cromosomas. Es decir, que cuando acá les dice cromosomas, sigue siendo ADN. Ahora, en una célula eucariota, yo siempre voy a encontrar más de un cromosoma. Siempre. Siempre voy a tener varios. ¿Alguien sabe cuántos cromosomas tenemos nosotros, los humanos? 23 pares creo que era. Muy bien, es decir, 23. Muy bien, 23 pares o 46. 46. Perfecto. Entonces,
Ya van a ver que eso en un perro, en un gato, nunca hay un cromosoma. En cualquier organismo eucariota que yo busque, nunca hay un solo cromosoma. Pueden tener más, pueden tener menos, pero nunca hay uno. En cambio, en las células procariotas es uno solo el cromosoma. Y se encuentra en esa región que yo les dije que se llama nucleoide, que no es un núcleo definido, es una región a donde encuentro, fíjense, acá en la imagen volví para atrás, es una región a donde se encuentra el ADN. En cambio, si yo miro la célula eucariota, veo claramente, ya lo vamos a ver más adelante, el núcleo. Lo veo bien, lo veo definido, lo veo redondito. ¿Por qué está definido? Porque tiene una envoltura nuclear, una membrana nuclear, que lo rodea y hace que tenga forma. Eso no pasa en la célula procariota. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros vimos la unidad pasada? Lo que era, para que el que no sabe, el progenote es lo mismo que el ancestro común. ¿Alguien se acuerda qué era eso? ¿El progenote o ancestro común? ¿No es el Lucas, profe? Exacto, es el ancestro común que tenemos todos los seres vivos. Ese ancestro común, como yo les conté en la unidad anterior, es el ancestro común de los 3 reinos que existen en la naturaleza, que son, en realidad, los 3 dominios, porque reinos hay más de 3. Ya lo van a ver cuando veamos diversidad, que tengo reino fungi, reino plantae, reino protista, reino monera, reino animalia. En cambio, los dominios son 3. No se preocupen por eso, que ya lo vamos a ver más adelante. Para que tengan una idea, más o menos, en el dominio arquea y en el dominio bacteria, hay bacterias, hay células procariotas, hay individuos que tienen células procariotas. Todo el resto de los seres vivos tenemos células eucariotas. Las plantas, los animales, los hongos, las algas, los protozoarios, todo el resto de los seres vivos tenemos célula eucariota. Entonces pertenecemos al dominio eucaria. Entonces, repito, las bacterias son las que tienen célula procariota. El resto de los seres vivos tenemos célula eucariota. Ahora, si ustedes se acuerdan, y de paso esto va a servir de repaso para alguien que me preguntó recién las dudas de qué organismos llegaron primero a la Tierra, bueno, esto nos va a servir de repaso. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos en la unidad pasada el origen de la Tierra y empezamos a ver los seres vivos que hubo primero, la vida en la Tierra comienza y lo primero que aparecen son organismos procariotas heterótrofos. Después aparecen lo que llamamos los primeros fotosintéticos, que son procariotas autótrofos, pero siguen siendo procariotas, siguen teniendo célula procariota. Después comenzaba a oxigenarse la atmósfera y muchos millones de años después aparecían los eucariotas. Quiere decir que durante casi 2.000 millones de años, chicos, existieron solamente organismos procariotas en la Tierra, hasta que después aparecen los organismos eucariotas, es decir, los organismos que tienen célula eucariota. Ahora, nosotros lo que hemos visto es cuáles fueron, o el orden cronológico en que fueron apareciendo los distintos organismos en la Tierra. Pero hay teorías que explican cómo surgieron los primeros eucariotas, ¿sí? Porque dijimos, bueno, apareció el procariota heterótrofo, después el procariota autótrofo, y bueno, ¿y cómo aparece el eucariota? Bueno, hay una teoría que explica el origen, ¿sí? Pero sobre todo explica el origen de las organelas también de los eucariotas, de algunas organelas de las células eucariotas. Y esa teoría es la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis. Endosimbiótico significa endo adentro, y simbiótico, o simbiosis mejor dicho, es una relación donde ambos individuos se ven beneficiados. Es decir,
Es una relación entre dos individuos donde los dos se benefician. Entonces, esa teoría endosimbiótica, ¿qué postulaba? ¿O qué explicaba? ¿Qué quiso explicar Lynn Margulis en su teoría? Lynn Margulis decía que hace 2.500 millones de años había oxígeno en la atmósfera. Es un poco lo que repasamos recién. ¿Por qué había oxígeno en la atmósfera? Y porque había bacterias fotosintéticas, las cianobacterias, que empezaron a hacer procesos de fotosíntesis y empezaron a liberar oxígeno a la atmósfera. ¿Y qué dice Lynn Margulis? Que había otras procariotas, otras bacterias, que no podían, o mejor dicho, que no soportaban el oxígeno, pero había otras bacterias, bacterias aeróbicas, que empezaron a utilizar ese oxígeno de la atmósfera para formar ATP. Entonces, lo que establece Lynn Margulis en su teoría es que había procariotas aeróbicos, que son los que usaban el oxígeno, que fueron fagocitados por procariotas anaeróbicos. Fagocitar significa, mírenme, esta es la célula más pequeña, viene una célula más grande, la engloba y la mete para adentro. Eso es fagocitar. Entonces, este procariota anaeróbico habría fagocitado a este procariota aeróbico. ¿Y para qué, me van a decir ustedes? Porque ambos habrían obtenido un beneficio. Por eso se llama simbiosis, porque ambos se beneficiaron. La célula aeróbica, la que fue fagocitada, vendría a ser, obtuvo nutrientes y protección. Y la célula que fagocitó, la anaeróbica, al fagocitar a la aeróbica, logró obtener energía. ¿Por qué? Porque yo les dije que este procariota aeróbico, que fue fagocitado, usaba el oxígeno para fabricar ATP. Entonces, ambos se vieron beneficiados. Ambas células se beneficiaron. Ahora, esta teoría endosimbiótica que propone Lynn Margulis nos explica también el origen de las organelas. ¿De todas? No, de algunas. Por ejemplo, el origen de las mitocondrias y los cloroplastos. Ya lo van a ver que las mitocondrias y los cloroplastos son organelas de la célula eucariota. La mitocondria interviene en procesos de respiración celular, lo van a ver enseguida o más adelante, y los cloroplastos intervienen en el proceso de la fotosíntesis. Ahora, enseguida vamos a ver cómo explica ella que surgen esas organelas. Pero además, en su teoría endosimbiótica, también explica el origen de estructuras como cilios y flagelos. Para el que no sabe qué son, los cilios y los flagelos son estructuras que a mi célula le permiten la movilidad, sobre todo el flagelo. El cilio también le permite el desplazamiento de sustancias sobre la superficie del individuo. ¿Y qué dijo Lynn Margulis? Que también estos cilios y flagelos habrían surgido porque hay bacterias que se llamaban espiroquetas, que se llama espiroqueta la forma que tiene, que es como la forma de un gusano, que habrían surgido por endosimbiosis o habrían sido fagocitadas y habrían pasado a ser la estructura cilio y flagelo de la célula. Pero lo que no explicó con su teoría es de dónde proviene la envoltura nuclear, de dónde proviene el sistema de endomembranas. Para el que no sabe lo que es el sistema de endomembranas, ya lo vamos a ver también. Dentro del sistema de endomembranas tenemos el RER, que es el retículo rugoso, el REL, que es el retículo liso, el complejo de Golgi. Entonces, no explicó con su teoría ni de dónde surge la envoltura nuclear, ni de dónde surge el sistema de endomembranas, que se cree que aparecieron por una invaginación de la membrana celular. ¿Qué significa eso? La membrana que rodeaba la célula se invaginó. Invaginarse es como formar una pancita para adentro. Y de esa invaginación surgieron la envoltura nuclear y el sistema de endomembranas. Entonces, la teoría endosimbiótica
no me explica de dónde viene la envoltura nuclear y el sistema de endomembrana. Me explica de dónde vienen las mitocondrias, me explica de dónde vienen los cloroplastos, me explica de dónde vienen los cilios y los flagelos. Ahora, ¿cómo hizo esta mujer para darse cuenta de que las mitocondrias y los cloroplastos provienen de endosimbiosis? Bueno, analizó características de las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Qué son esas características? Esas características son, encontró que la mitocondria y el cloroplasto tenían ADN circular. El ADN circular lo tienen las bacterias. Y además descubrió que esas mitocondrias y esos cloroplastos tenían un ADN propio, que no es el ADN de la célula, no es el ADN que está en el núcleo de la célula, sino que tenían ADN propio, adentro de ellos. Y esa molécula de ADN era circular. Encontró que en las membranas de las mitocondrias y los cloroplastos había enzimas que eran muy semejantes a las enzimas que encontró en bacterias. Había genes que tenían el mismo origen que los genes de las células procariotas. Y descubrió que tanto las mitocondrias como los cloroplastos se replicaban por fisión binaria, que es por el mismo proceso que se replican las bacterias. Entonces, ¿cuál fue su teoría? ¿Cómo explica el origen de la mitocondria y el cloroplasto? Dice que la mitocondria y el cloroplasto, antes de ser mitocondria y cloroplasto, eran bacterias de vida libre que fueron fagocitadas por una célula eucariota. Entonces, cuando la célula eucariota las fagocitó, pasaron adentro de la célula eucariota y se transformaron en organelas de ella. Para que lo entendamos mejor, vamos a ver este cuadrito. Está en la página 6 de su cuadernillo. Así que le pido que lo vayan mirando de ahí para que de paso lo vean más claro. Vayan mirando el cuadrito de la página 6, vayan mirando la imagen de la página 6. Bien, fijémonos. ¿Qué me explicó Lynn Margulis? ¿Cómo surge la mitocondria y el cloroplasto? Bueno, lo que me explica Lynn Margulis es que esta célula naranjita que ustedes ven acá es una bacteria aeróbica. Una célula eucariota que tenía núcleo en formación y que obviamente tenía mayor tamaño, fagocitó a esa bacteria aeróbica, que es esa naranjita. La célula eucariota es la violetita. La fagocitó, pero la fagocitó y no la digirió. No es que la metió para adentro y la digirió, sino que la fagocitó y la dejó dentro de ella. Y de esa manera obtuvo su mitocondria. ¿Por qué? Porque esta célula aeróbica obtenía ATP a partir del oxígeno. Bueno, la mitocondria hace lo mismo. A partir de oxígeno me obtiene ATP. Entonces, cuando mi célula eucariota fagocitó a mi bacteria aeróbica y obtuvo su mitocondria, se transformó en las primeras células animales. Algunas de esas células que tenían mitocondrias siguieron el proceso de fagocitosis, el proceso de endocitosis, y fagocitó a otra bacteria que era una bacteria fotosintética, una cianobacteria, que es esta verdecita que tienen pintada ahí. Cuando la célula eucariota, que ya tenía mitocondria, fagocitó a esta bacteria fotosintética, esta bacteria fotosintética pasó a ser el cloroplasto de la célula eucariota. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? Claro, porque esta bacteria hacía fotosíntesis y el cloroplasto, la función que cumple es hacer fotosíntesis. Entonces se formaron las primeras células vegetales. ¿Por qué? Y acá hago con la aclaración. La célula vegetal tiene cloroplasto, la célula animal no. Entonces por eso hacemos esta distinción entre una célula vegetal y una célula animal, porque claramente la célula animal
no fagocitó a una bacteria fotosintética, porque no tiene cloroplasto. Entonces, cuando la célula eucariota precursora fagocita la mitocondria, o sea, fagocita la bacteria y obtiene una mitocondria, puede seguir su camino como célula animal, o algunas de ellas fagocitaron también a bacterias fotosintéticas, y así obtuvieron también un cloroplasto. Entonces se transformaron en células vegetales. ¿Se entiende el proceso o más o menos? Se Díganme. entiende. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Se entiende, me pone. Ahora, hasta acá, lo que han visto ustedes, eso que yo les mostré, esperen que estoy peleando con el cargador de la computadora. Lo que han visto ustedes se llama endocitosis primaria. Es decir, ese proceso de fagocitar una bacteria, obtener una mitocondria, fagocitar otra bacteria, obtener un cloroplasto, se llama endocitosis primaria. Pero se cree que no son los únicos eventos de endocitosis que ocurrieron. ¿Por qué? Porque les pido porfa que ustedes vayan a ver un cuadrito que tienen en la página 8, creo, 7 y 8, que está en el cuadernillo de ustedes. Porfa, les pido que lo miren. Que dice endosimbiosis secundaria y terciaria en protistas. ¿Lo encontraron? Está en la página 8, creo. ¿Lo encontraron? ¿O no? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Qué me dice esto? Les cuento primero un poquito. Recién yo les mencioné algunos de los reinos de la naturaleza. Les mencioné el reino fungi, el reino animalia, el reino protista, el reino plantae. Bueno. En el reino animalia hay todos animales. En el reino fungi hay hongos. En el reino protista hay un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en realidad el reino protista está formado por todos los individuos que no encajaron en los otros reinos, literalmente. Por eso, algunos autores dicen que no se lo debería considerar ni siquiera un reino. Pero ya lo van a ver más adelante, eso no me importa, se los doy a dato de colación. En los protistas, yo tengo, como les dije, algas, protozoarios, algunos son patógenos, otros no, algunos son comestibles, otros no. Es decir, tengo una variedad de individuos dentro del reino impresionante. Pero ¿qué pasó? Descubrieron que había un grupo de algas dentro de los protistas, no todos, un grupo, donde el cloroplasto tenía 3 o 4 membranas que lo rodeaban. El cloroplasto tenía 3 o 4 membranas que lo rodeaban, lo cual no es normal en un cloroplasto. Entonces, además, dentro de esos cloroplastos, entre membrana y membrana, encontraron como una estructura que le llamaban nucleomorfo, porque era como un núcleo de una célula que ya no funcionaba como núcleo. Como un núcleo, ¿cómo les puedo explicar? Como una estructura que fue un núcleo, pero ya no era un núcleo, ya no funcionaba como un núcleo. Como un núcleo residual, diría. Entonces, empezaron a investigar por qué podría pasar esto, por qué algunos protistas tenían esto. Y descubrieron que había organismos que podrían haber surgido de una endosimbiosis secundaria o de una endosimbiosis terciaria. ¿Por qué no primaria? Porque ya dijimos lo que era la primaria. Es cuando la célula eucariota fagocitó a estas bacterias y obtuvo la mitocondria y el cloroplasto. Entonces, ¿qué es lo que a mí me importa que entiendan ahora? ¿Cómo sería una endosimbiosis secundaria? Cuando una célula eucariota que ya tiene mitocondria y cloroplasto fagocita a otra eucariota que también tiene mitocondria y cloroplasto. ¿Y cómo sería una endosimbiosis terciaria? Cuando una tercera célula eucariota fagocita a esas dos. Entonces se cree que esas membranas que tiene el cloroplasto de más, que lo rodean,
La causa es porque vendrían esos individuos de una endosimbiosis secundaria o terciaria. Repito, en la endosimbiosis, cuando un organismo fagocita al otro, cuando una célula fagocita a otra, no la degrada. Y de hecho, la mayor parte de las estructuras de la que fue fagocitada, por ejemplo el núcleo, se degenera, se pierde, no sigue funcionando como núcleo. ¿Entiende? Por ejemplo, cuando a la bacteria la fagocitó la célula eucariota, la bacteria no siguió funcionando en forma independiente, sino que empezó a funcionar como organela de la eucariota. Cuando la bacteria fotosintética fue fagocitada por la célula eucariota, empezó a funcionar como organela de mi célula eucariota. Entonces, ¿cómo llegaron a darse cuenta de esto? Repito, y porque los cloroplastos y las mitocondrias tienen ADN propio, ADN circular, tienen enzimas que son semejantes a las bacterias, se reproducen por fisión binaria como una bacteria. Entonces, por eso se llega a la conclusión que la mitocondria y el cloroplasto habrían surgido por endosimbiosis. Entonces, no es todas las organelas celulares, son las mitocondrias, los cloroplastos y estructuras como los cilios y los flagelos, que no son organelas, sino que son estructuras que le dan movilidad generalmente a mi célula. ¿Se entiende, chicos? ¿O más o menos? O sea que cuando la eucariota que tiene cloroplasto y la mitocondria fagocitó a otra eucariota, ¿qué le quedó? ¿Un solo cloroplasto? Mira, eso sí, bueno, es que eso también es un concepto un poco ¿Qué pasa con eso? bueno, No, ahí va. Está muy buena la pregunta. Fíjate, primero, el núcleo de la otra se degeneró generalmente. ¿Sí? En algunos casos puede haber seguido como un organismo simbionte dentro del otro. En la mayoría de los casos, lo que se utilizó de esa nueva célula fueron sus mitocondrias y sus cloroplastos. Es decir, vos te vas a encontrar con organismos que son multicelulares, es decir, que tienen muchas células, y que además de tener muchas células, y esto es un concepto que me gustaría aclararlo, se los iba a aclarar más adelante, pero es lo mismo, hay organismos que no tienen un solo cloroplasto o una sola mitocondria. Eso de la celulita que nos dan en la primaria, que nos muestra que tiene una mitocondria, un cloroplasto, un núcleo, eso no existe, o sea, existe en algunos casos, pero en muchos otros no. Entonces, hay células que tienen más de un cloroplasto, más de una mitocondria, más de un núcleo, y sin embargo son la misma célula, que tiene más de una organela de lo mismo, vendría a ser. ¿Entiendes? En este caso, se encontró que esas membranas del cloroplasto habrían venido de una endocitosis secundaria o terciaria, es decir, que se habría degenerado el resto y habría quedado solamente esas membranas con ese nucleomorfo adentro, que es como un núcleo que se degeneró, como un núcleo que antes cumplía función de núcleo y que quedó como esa estructura ahí que no cumple ya función de núcleo. ¿Sí? Se llama núcleo relictual también, como un núcleo que quedó porque antes cumplía función de núcleo, pero después se degeneró y dejó de cumplir función de núcleo. Ahí me están preguntando la endosimbiosis secundaria y terciaria. La secundaria es cuando una célula que tiene mitocondria y cloroplasto fagocita a otra que tiene mitocondria y cloroplasto. Y la terciaria es cuando una tercer célula fagocita a estas dos. A eso se le denomina secundaria y terciaria. ¿Se entiende? O más o menos. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo a partir de esas eucariotas que hicieron endosimbiosis se la relaciona con los protistas? O sea, ¿por qué se dice en los protistas? Porque los protistas tienen célula eucariota y este cloroplasto con más de una membrana lo encontraron en un ejemplo, en un ser vivo, en un alga que es un protista. No es que lo encontraron en un animal que ni siquiera tiene cloroplasto, en una planta lo podrían haber encontrado, por ejemplo. Pero no, estos cloroplastos con más de una membrana los encontraron en un alga, en un grupo de algas,
que son del reino protista. Y el reino protista tiene célula eucariota. ¿Entiende la relación? Sí, ya entendí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá que me quieran preguntar? ¿Algo de lo que hemos visto? Ahí esperen que ahí miro el chat que me están diciendo algo. No. ¿Alguna duda de los demás que me quieran preguntar? No, Dani. Entonces seguimos avanzando y vamos a ir. Dime. Una pregunta. Porque me decías que el dominio bacteria habían células procariotas, el de eucaria, había eucariote de la archea, ¿qué era? O sea, ¿qué había? ¿O de qué trataba? Tanto en el arquea como en el bacteria hay bacterias. Se las llama arqueobacterias, a las que pertenecen al dominio arquea, y eubacterias, a las que pertenecen al dominio bacteria. Pero siguen siendo bacterias. Y tienen célula procariota las dos. En el único dominio donde yo encuentro célula eucariota es en el dominio eucaria, donde están los hongos, las plantas, los animales, las algas, todo eso. Ah, bien, bueno, gracias. De nada, Juli. Bien, vamos entonces a seguir avanzando, y en este caso vamos a empezar a profundizar un poquito en las células. Espérenme que ahora les comparto la pantalla. Bien. Miren, vamos a empezar. ¿Están viendo? Esto ya se compartió. A ver, no, se está presentando. Ahí sí. Fíjense, vamos a empezar con algo importante, que es el tamaño celular. Que yo algo les dije recién, cuando les estuve hablando del tamaño de la eucariota, de la procariota, yo les dije algo de quién era más grande. Les conté que la eucariota es más grande que la procariota en tamaño. Pero, independientemente de que sea más grande, no es visible por el ojo humano. Es decir, el ojo humano tiene una cierta limitación, un cierto intervalo de medidas que puede ver. Claramente, todo lo que nosotros llamamos microscópico es aquello que nosotros, para poder verlo, necesitamos la ayuda de un microscopio. Un átomo, un virus, una bacteria, una célula, un óvulo. Ahora, dentro de los microscopios, chicos, no todos los microscopios permiten ver todo. Fíjense que ahí tienen una imagen, que de hecho me gustaría que vean esta, que está en la página 11 de su cuadernillo, que un poco nos compara qué puedo ver con el ojo humano, qué puedo ver con un microscopio óptico y qué puedo ver con un microscopio electrónico. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, yo con el ojo humano puedo ver un huevo de gallina, por ejemplo, pero no puedo ver una célula. Ahora, yo con el microscopio óptico puedo ver, por ejemplo, una célula, puedo ver el núcleo, puedo ver una mitocondria, pero no puedo ver un átomo, porque la resolución del microscopio óptico no me lo permite. Si yo quiero ver, por ejemplo, un virus, ribosomas, una proteína, un átomo, una molécula pequeña, tengo que usar un microscopio electrónico. ¿Se entiende? Entonces, acá les hago una aclaración. Acá tienen en las medidas, NM significa nanómetro. Es una medida de longitud más pequeña que el centímetro. ¿Sí? Para el que no sabe, es una unidad muy pequeña, mucho más pequeña que el centímetro, mucho más pequeña que, obviamente, que el metro. Y UM, que lo tienen ahí, que en realidad no es una U, es micrómetro, y también es una unidad mucho más pequeña que el centímetro. Nanómetro es 10 a la menos 9 y micrómetro es 10 a la menos 6. No se hagan problema por esto porque igual lo van a ver en física. Pero les aclaro que acá las unidades de medida que les están poniendo están en nanómetros y en micrómetros, porque son unidades de medida, porque son tan microscópicos, tan pequeños, que no lo puedo poner en metros, no la puedo poner en centímetros, porque son mucho más pequeños que eso. Ahora, estamos hablando de tamaños de estructura. Entonces,
tenemos que ver algo que es muy importante. ¿Qué le pasó acá? Tenemos que ver algo que es muy importante, que es la relación superficie-volumen. Yo les dije que las células procariotas eran más pequeñas y las células eucariotas eran más grandes. Pero hay un parámetro que se llama relación superficie-volumen, que es al revés de lo que uno piensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más pequeña es mi célula, más relación superficie-volumen tiene. Y cuanto más grande es mi célula, menos relación superficie-volumen tiene. Y ya vamos a ver por qué me importa la relación superficie-volumen a mí. ¿Cómo llego a esta conclusión de la relación superficie-volumen? Por algo que es el área y la superficie de una célula, o en realidad en este caso es de un cubo, ¿sí? Nosotros lo estamos transportando a la biología, pero se los hacemos con el ejemplo de un cubo para que lo entiendan desde el lado de la matemática, que por ahí es más fácil de entender. Fíjense una cosa. Acá les hemos puesto un cubo de 6 lados, con 4 centímetros de lado, el mismo cubo dividido en 8 mini cuadritos o mini cubitos de 2 centímetros de lado, y otro cubo que tiene 64 cuadritos de 1 centímetro de lado. Si yo a esto le decido calcular el volumen, a la estructura, a cada una de estas le calculo el volumen de un cubo se saca lado al cubo, lado por lado por lado. Si yo miro el del primer cubo, el lado es 4 centímetros, 4 por 4 por 4 me da 64. Si yo mido el de la segunda estructura, un solo cubito vale 2, pero un lado completo son 4. O sea que también me daría 4 por 4 por 4. Y en el último, si bien son cubitos más pequeños, el lado sigue valiendo 4 centímetros. Entonces igual el volumen me daría 64. Ahora, si yo decido ir a calcular la superficie, ya la cosa cambia, porque no se calcula de la misma manera. Para el que no se acuerda, para yo calcular la superficie, calculo el área de una de las caras del cubo y lo multiplico por 6, que son el total que tiene. Por ejemplo, en el primer caso sería 4 por 4 y lo multiplico por 6, porque son las caras. Y eso me daría el área o superficie. Eso da 96 centímetros cuadrados. Si hago lo mismo en el segundo ejemplo, agarro el cuadradito, una de las caras sería 2 por 2. Lo multiplico por las 6 caras que tiene el cubito, pero eso me da el de un solo cubito. Lo tengo que multiplicar por 8 para que me dé el de toda la estructura. Entonces me da 192. Y hago lo mismo con el último cubo. Digo, 1 por 1 es el área de una de las caras, lo multiplico por las 6 caras del mini cubito, pero después lo tengo que multiplicar por 64, porque en total hay 64 cuadraditos o cubitos. Entonces me da 384. Quiere decir que la superficie no era la misma por más que el volumen sea igual. Entonces, si yo saco la relación superficie dividido volumen, no me dan iguales, por más que el volumen sea el mismo. Entonces se llega a la conclusión de que cuanto más pequeñas son las células, mayor es su relación superficie-volumen. ¿Para qué me sirve esto? Porque cuanto más pequeña es mi célula y más relación superficie-volumen tiene, más fácil es el intercambio de sustancias con el entorno. Entonces, las células procariotas tienen mayor superficie de contacto, tienen mayor superficie-volumen o mayor relación, y eso les permite aumentar, facilitar el intercambio de sustancias. ¿Se entiende o no se entiende? Mucha matemática por hoy. Sí. Sí, se entiende. Bien. Entonces, recién les estuve mencionando un poco el tema de los microscopios ópticos y electrónicos. ¿Está? Bueno. El microscopio, obviamente, es un instrumento que permitió
observar todas estructuras microscópicas que hasta ese momento no se conocían. No se sabía lo que era un virus, lo que era una bacteria, lo que era una proteína, lo que era un lípido, porque no había microscopio. En la microscopía, o en los microscopios, hay dos parámetros que son importantes, que es la resolución y la magnificación. La resolución es un parámetro que me indica la mínima distancia entre dos puntos de manera que pueden distinguirse como objetos separados, es decir, me da una idea de la definición que va a tener la imagen. En cambio, la magnificación es la relación de la imagen del objeto con el tamaño que realmente tiene ese objeto. Los microscopios ópticos y los microscopios electrónicos no son iguales. De hecho, acá tenemos un cuadrito comparativo donde nos da una idea de las diferencias que existen. Una de las diferencias más importantes que hay es la resolución. Miren, un microscopio óptico tiene una resolución de 200 nanómetros, es decir, un aumento de 1000 veces. Ese es el tamaño más pequeño que puede ver. Un microscopio electrónico tiene una resolución teórica de 0,02 nanómetros, pero en realidad la práctica es de 2 nanómetros. Pero sigue siendo mucho más chico lo que yo puedo observar que lo que puedo observar con un microscopio óptico. Ahora, ¿por qué esto? Porque en realidad los microscopios funcionan de manera distinta. En un microscopio óptico hay una luz que me atraviesa mi preparado y luego refracta en una lente de vidrio. Ahora, ¿qué es el preparado? Cuando yo voy a tomar una muestra de algo, yo quiero analizar un tejido determinado, por ejemplo, yo saco la muestra y la coloco en un vidrio que se llama portaobjeto. Esa muestra generalmente recibe un tratamiento antes de observarse en el microscopio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si yo necesito observar un determinado preparado en el microscopio, ese preparado probablemente yo tengo que fijarlo, generalmente se lo deshidrata y generalmente se lo tiñe con algún color para que sea más fácil de ver. Ahora, en el microscopio electrónico no hay una luz que me atraviese el preparado y refracta en una lente. En realidad, en el microscopio electrónico hay un haz de electrones que se aplican sobre la superficie de la muestra que quiero analizar. Por eso se llama electrónico, porque lo que yo le aplico para poder observar es un haz de electrones. Dentro del microscopio electrónico, yo tengo el de transmisión y el de barrido. Por ejemplo, con el de barrido yo puedo ver relieves, puedo ver estructuras tridimensionales. En cambio, con el de transmisión no. Acá les hemos puesto una imagen de lo que es los distintos tipos de microscopios. Fíjense, el primero es un microscopio óptico. Yo tengo la luz debajo, una lente que atraviesa la muestra que se encuentra en este vidrio, y otra lente por donde yo veo que es la lente ocular. En el microscopio electrónico, lo que yo envío es existe una fuente de electrones, porque lo que va a atravesar mi muestra va a ser un haz de electrones. En el caso de los microscopios de barrido, se pueden, por ejemplo, conectar a una pantalla de TV y se puede observar la imagen en una pantalla para que sea más fácil de ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros que ustedes sepan de los microscopios? Que dependiendo del tamaño de la estructura que yo quiero ver, es qué tipo de microscopio tendré que usar, porque no todos los microscopios tienen la misma resolución. Entonces, ¿tengo que saberlo? Sí. ¿Me lo pueden preguntar? Sí, porque ha habido años donde lo preguntan en el ingreso a lo de microscopía. Por más que a ustedes
No les van a hacer en el ingreso ver un preparado, eso lo van a hacer cuando entren a la facu y tengan microbiología, pero acá no. Pero, como puede ser una pregunta posible de un examen de ingreso, porque ha pasado años que lo han tomado, es que les explicamos todo esto de la microscopía. ¿Sí? Ahora, hemos estado hablando del tamaño celular. Otra cosa importante en una célula es la forma celular. Las células tienen distintas formas. A ver, las células eucariotas generalmente tienen forma esférica, a pesar de que hay algunas que no son esféricas, pero la normalidad es que la célula eucariota sea esférica. En la célula procariota van a ver que cuando veamos bacterias, que algunas tienen una célula alargada, otras son cadenas de células esféricas, otras tienen forma como de un gusano. Es decir, en las bacterias, sobre todo, hay mucha más diversidad de formas. En cambio, la célula eucariota generalmente es una célula esférica. Ahora, ¿qué le permite a la célula mantener la forma? Por un lado, una estructura que vamos a ver mañana que se llama pared celular. ¿La tienen todas? No, la tienen algunas. Otra de las estructuras que también me favorece es el citoesqueleto. Acá está mal escrito, dice citoesqueleto. Es citoesqueleto. Que básicamente son estructuras que me van a permitir a mí mantener la forma de la célula. Y otra de los factores que a mí me dan la forma en mi célula es la presión que ejercen las células vecinas. La adhesión y presión que ejercen células vecinas. Entonces eso hace que mi célula tenga una forma en particular. Les repito, la pared celular no la tienen todas las células, algunas lo tienen y otras no. Ya vamos a ver mañana qué células tienen pared y qué células no. Pero sí, todas las células van a tener otras alrededor, porque todas están rodeadas de otras células, en la célula eucariota, o sea, en los organismos eucariotas, y en las células eucariotas también me voy a encontrar con el citoesqueleto, que son, para que se den una idea, yo siempre digo, son como los caños de una carpa, es lo que permite que se mantenga la forma. Entonces, todos estos factores son los que a mí me van a permitir que mi célula mantenga la forma. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, fíjense que lo último que vamos a ver por hoy es esto, que lo vamos a igual mantener en todos los que vamos a ir viendo, que es básicamente, nosotros nos vamos a concentrar ahora en la célula eucariota. Porque la célula procariota la vamos a ver en más detalle cuando veamos reino Monera. Ya dijimos que la célula procariota tenía ADN circular, que no tiene membrana nuclear, que es una célula que no tiene organelas membranosas, que su ADN no está unido a proteínas o está débilmente unido a proteínas. Nosotros nos vamos a concentrar en la célula eucariota, que es la que tienen el resto de los seres vivos. Y para esto vamos a organizarnos de la siguiente manera. Primero vamos a ver los límites celulares, que son la membrana celular y la pared. Después vamos a ver el núcleo, y finalmente vamos a ver el citoplasma, donde en el citoplasma vamos a ver el citosol, las organelas, y por último los organoides microtubulares, donde vamos a ver cilios, flagelos, distintas estructuras que también forman parte, o que están formadas por estructuras del citoesqueleto. Entonces, vamos a llegar hasta acá con esta teoría, y mañana continuamos con lo que nos falta.